Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas tardes, anda? buenas Profesora, tardes. buenas tardes. Ahí bien, bien. De igual manera, espero que estén ustedes también bien. ¿No? Como cada Profesora, fin de pues, semana, estamos dando inicio con lo que son las clases virtuales. Muy buenas tardes con todos. ¿Alguien estaba mencionando algo? después de tiempo, profesora. Así es, después de tiempo nos estamos logrando visualizar, ¿no? Que aunque sea por el aula virtual, nos estamos viendo, ¿no? Después de tiempo. Como bien saben, pues Gracias. ahorita les comparto la clase que vamos a hacer el día de hoy. Me van a ir indicando si logran visualizar. Me estoy compartiendo la pantalla. Si visualizan la pantalla. Sí, Miss, sí se ve. Sí, Miss. Gracias. Muy bien, gracias que están indicando. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Bienvenidos al Colegio Sane, ¿no? Nuevamente, pues dándoles la bienvenida, porque ya ustedes, pues, están en el segundo bimestre, ¿no? Como bien saben, a mi persona vamos a llevar dos áreas, lo que es el área de matemática y también lo que es el área de razonamiento matemático. Ya, pues, en el transcurso de la semana vamos a ir viendo, ¿no? Lo que es el área de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a aprender en el área de matemáticas del tema de ángulos, ¿ya? Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están en cuarto grado de secundaria. Ya estamos, ¿no? O sea, la primera clase en este caso, la primera semana de clases que estamos teniendo. Antes de ello, pues vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? Que van a tener en cuenta durante toda la clase que vamos a realizar. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, porque todas las clases pues van a ser grabadas para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para que los compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que ir levantando, ¿no? La manito que se encuentra en la parte inferior, o sea, para poder mantener el orden. Y si levantan 2 o 3 personas, ahí va a indicar el orden que van a tener que participar. Y para ello, pues, tienen que activar, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Pero si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden ir realizando, ¿no? Escribiendo a través del chat. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Así es que estar atentos, ¿no? En el tema de ángulos. Pero antes de ello, ¿qué entienden, pues, ustedes por ángulos? Alguien quizás quiera ir a participar, mencionar a qué se refiere ángulos. Veo que levanta la manito. Voy a indicar que se refiere ángulos. Sí, Miss. Ángulos es como ¿Ustedes? como la junta entre dos lados, ¿no? Ya, muy Como, bien. por ejemplo, en las esquinas se pueden ver los ángulos. Ajá, muy bien. Me escribes tus datos completos a través del chat. ¿Alguna participación? Estamos varios en el aula virtual, ¿no? Podemos participar. Profesora Elena, buenas tardes. Buenas tardes. El ángulo es la unión de dos rectas con origen común. ¿Algo más que tendrá que mencionar? Ya, muy bien. Veo que levanta la manito. A ver, Mónica. Buenas tardes, Miss. Los ángulos Buenas son los que tardes. se crean a raíz de la unión de las líneas.
Ya, muy bien. De igual modo me escribes tus datos completos a través del chat, por favor. ¿Alguien más? A ver, Marisela Ramos. Le veo levantando la manito. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Los ángulos son la unión de dos líneas en un solo punto. Muy bien, Marisela. Ahora sí, ya lo demás vamos participando, pues, ¿no? A medida que vamos a ir realizando la clase. Alguien me podría ayudar ahí con la lectura y así vamos participando, ¿no? A ver, Gladys Olivo va levantando la manito, me ayuda a ver con la lectura. A ver, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas compañeras. tardes. Dice, definición de ángulos. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A los semirrectas se le llama lados y al origen común vértice. El ángulo es una figura que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o de apertura entre dos rectas. Gracias. Igual mencionas tus datos completos, por favor. Muy bien. ¿No? A continuación donde se va mostrando ese gráfico, o sea, bien claro nos está mencionando, ¿no? En primer lugar, ustedes tienen que saber, pues, el origen común, que es el vértice, ¿no? Que estamos viendo ahí, y este vértice, pues, es O. Y luego estamos observando que son las semirrectas, ¿no? O también conocido o lo que es conocido lados. Y en este caso estamos viendo dos semirrectas o lados, ¿no? Que estamos observando. Y esa unión, ¿no? Que vamos a ir teniendo se llama ángulo. Y en este caso que estamos observando en nuestro gráfico, pues es el ángulo alfa. Y ahí los lados están comprendidos por el OA, o puedo decir AO también, es lo mismo. O el otro lado, OB, o si no, BO, que es también lo mismo, ¿no? Por eso ahí estaban mencionando, ahí está el vértice, que es el O, y el OA, o puedo decir AO, lo mismo, lo contrario también. Y acá el OB o BO se llama lados. Estas líneas, antes de que pase explicando, esta línea que ustedes están observando les está diciendo que está partiendo del vértice O y va a llegar hasta el punto A. Del mismo modo, parte del vértice O y llega hasta el punto B. Esa línea, ¿no? Que estamos observando una flecha encima. Aparte vemos lo que es el ángulo alfa, que se refiere a la medida, y esa medida va a ser comprendido, o sea, desde 0 va a ser menor que alfa y menor que 180 grados. En la notación, o sea, la forma que se representa o se expresa en forma matemática, el ángulo, o sea, lo que se refiere, esto de acá, el ángulo, se representa así. ¿Ya? Y esto está mencionando, miren acá. Entonces, ¿cómo van a leer? Ustedes ahí van a decir el ángulo AOB, ¿no? El ángulo AOB. Y a continuación otro se nos menciona, M se refiere a medida, o sea, medida del ángulo AOB va a ser igual a ¿quién? Pues a alfa. O sea, le está diciendo cuál es la medida del ángulo, van a partir ahí, mira, en el gráfico. De A, van a llegar hasta la O, y luego ¿a dónde van a llegar? A la letra B. Y eso es lo que va formando, estamos obteniendo pues este ángulo, que es el ángulo alfa. Eso es lo que están mencionando. ¿Ah? Esas son las partes importantes que ustedes tienen que recordar y reconocer en los ángulos. Y estos ángulos se van a utilizar quizás para poder hallar en un triángulo, en un cuadrado, en un rombo, ¿no? O quizás en una circunferencia, dependiendo, ¿no? Cualquier tema.
Por eso lo importante, o sea, ustedes tienen que saber en dónde o en qué posiciones se va a ir encontrando esos ángulos. En el grado sexagesimal, o sea, es la amplitud del grado resultante de, en este caso, de dividir la circunferencia de 360 partes iguales, donde se tiene que un grado va a ser igual a 60 minutos igual a 3.600 segundos. Aparte de ello, también vamos a mencionar que un minuto es igual a decir ¿a quién? A 60 segundos. Y eso lo sabemos, pues, ¿no? También. Acá, estar atentos a qué se refiere bisectriz. A ver, ¿alguien me ayuda con la lectura? Y igual ahí les voy a ir explicando también a qué se refiere bisectriz. A ver, Yoruba Artaba está levantando la manito. Sí, ¿desde dónde hasta dónde? Leo. El bisectriz, el número 2. Ya. Bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la recta que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales. Gracias. ¿No? Hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso les decía, hay que estar atentos a qué se refiere bisectriz. Bien claro nos dice en la definición que un ángulo, ¿no? Lo va a partir en dos partes iguales. ¿Y cuál es ese dicho ángulo? O sea, según nuestro gráfico, en la parte teórica hemos mencionado, hemos dicho, ¿no? De esta forma, de A va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la O, y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la letra B. Y todo esto, pues, forma un ángulo. Ese ángulo que está formando lo va a dividir en dos partes iguales. Y acá en nuestro gráfico ya estamos observando. ¿Y cuáles estas líneas punteadas que estamos observando? Esa línea de O a M se llama bisectriz. Porque mira, estamos observando que está partiendo arriba vale el ángulo alfa y en la parte inferior también vale alfa. Y son iguales, pues. Entonces, el ángulo que he puesto de color rojo, si nosotros sumamos alfa más alfa, acá vamos a tener 2 alfa. Eso es de manera así con letras. Pero ¿qué pasaría si nos menciona quizás en números, ¿no? Nos dijera, por ejemplo, ese 2 alfa que está escrito que vale, por ejemplo, 100. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a tener que igualar, que suponiendo que les va a pedir hallar a alfa, ¿no? Quizás uno de ellos les va a mencionar, o sea, el alfa, y acá no necesariamente les va a decir 2 alfa, les puede indicar así de manera directa, les puede decir que vale 100. Y también en la condición les va a mencionar, pues, que OM es bisectriz. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Igualar, ¿no? Si uno es vale alfa, el otro también tiene que valer alfa. Si vale teta, el otro ángulo tiene que valer teta. O sea, ambos ángulos tienen que ser mismos ángulos. Y luego igualando van a encontrar de cuánto vale y ya dependiendo, ¿no? Qué es lo que les está pidiendo ayer. O simplemente también pueden estar con variables. No necesariamente alfa y alfa, ¿no? Puede estar quizás x más 5, el otro puede estar o 2x más 10 o menos 10, dependiendo. Y les va a indicar, ¿no? Que tal ángulo es bisectriz. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Si les menciona eso, o sea, de acuerdo a lo que les indique, ellos dos van a tener que igualar, pues. Esa es otra forma, ¿no? Que se puede ir desarrollando. Ahí está, les va mencionando que el OM, pues, es bisectriz. En la suma de ángulos, ¿ya? Es la suma de los ángulos, es otro ángulo cuya amplitud, dice, es la suma de las amplitudes de dos ángulos iniciales. O sea, vamos a tener un ángulo, por ejemplo, alfa y el otro ángulo beta. ¿Qué tienen que hacer? Van a tener que sumar. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo? Pues vamos a decir que alfa más beta va a ser igual a gamma. Es lo que se va a ir obteniendo. En la diferencia de ángulos. Acá en la diferencia, o sea, de los ángulos, es otro ángulo, o sea, vamos a ir obteniendo también otro ángulo, pero cuya amplitud va a ser la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor menos el ángulo menor, ¿no? Y nos va mostrando a través de gráficos.
O sea, si nosotros tenemos un ángulo que valga, por ejemplo, que sea acá 50, alfa que valga 50, y el otro ángulo que valga quizás 10, entonces, ¿qué van a hacer? Van a restar, pues 50 menos 10, eso sale 40, y van a indicar, pues, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Que en este caso tendríamos 40. Está mostrándonos a través de gráficos. En el producto de un número, o sea, por un ángulo, se quiere decir, ¿no? Que en este caso van a ir obteniendo otro ángulo, pero cuya amplitud va a ser la suma de tantos ángulos iguales al dado como indica el número. Si en este caso tenemos, por ejemplo, alfa, este alfa yo lo multiplico, puede ser por 3, por 5, por 7. ¿Qué se hace? Pues ese ángulo va a ir ampliando, suponiendo que el ángulo acá, este alfa que valga 10, ¿no? Y que nos pidan hallar quizás su triple. ¿Qué hacen? Multiplican, pues 3 por 10 sale 30. O quizás su quintuple, ¿no? ¿Qué hacen? Multiplican por 5. Entonces sería 5 por 10, va a valer pues 50 y así. ¿Qué va a suceder? Cuando es un producto se va a ir ampliando, pues se va a hacer más grande ese ángulo. Estar atentos acá en los tipos de ángulos, en cada uno de ellos que vamos a ir aprendiendo. O sea, en la clasificación de ángulos según su medida. Estamos teniendo, en primer lugar, lo que es el ángulo agudo. ¿A qué se refiere? Que ese ángulo alfa va a ser menor que 90 grados y se va mostrando ahí a través del gráfico, ¿no? Que ese alfa pues vale menor que 90 grados. O sea, el ángulo alfa puede tomar hasta el número 89 grados, que es uno menos. Y eso llamamos ángulo agudo. Ángulo recto. En el ángulo recto quiere decir que esa medida del ángulo A o B, ¿no? Nosotros vamos a ir visualizando, o sea, de A hasta la O y luego hasta la B, dice que es igual a 90 grados, pero quizás algunos dirán, pero profesora, yo no observo o no estoy visualizando en el gráfico, ¿no? Que está escrito 90 grados. En el gráfico, jóvenes y señoritas, no se escribe 90 grados. Lo que sí van a ir representando es con este pequeño cuadrado. Cuando ustedes observen, por ejemplo, en un triángulo, de esta forma, miren. ¿No? Supone ahí tenemos un triángulo y observamos así, un pequeño cuadrado. Puede estar así también. Entonces, ese pequeño cuadradito que ustedes van a observar va a valer 90 grados. O también, como estamos viendo, ¿no? O va a tener la forma de L, no necesariamente como está, puede estar así también. Esos gráficos pueden ir girando, puede estar así. Y nunca olvidarse que cuando observen dentro, ¿no? O quizás dentro de una figura, o quizás en un ángulo, ¿no? Un pequeño cuadradito quiere decir que vale 90 grados. Y a eso llamamos ángulo recto. Pero al momento que ustedes van a desarrollarlo, ¿no? Quizás formar una ecuación, ¿no? Quizás quieren sumar los ángulos que están ahí dentro, ahí recién ustedes lo van a escribir, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, en el gráfico representamos con un pequeño cuadrado, pero cuando ya vamos a desarrollar, ¿no? Al momento de escribir, ahí recién ustedes van a escribir 90 grados. Porque nunca, ¿ya? Nunca van a encontrar de esta forma, o sea, no vamos a encontrar así. O sea, no van a encontrar así. Nunca van a encontrar así, jóvenes y señoritas, escrito de esa forma. Simplemente se va a representar con ese pequeño cuadradito. ¿Ya? Pero si ustedes, suponiendo, en algún libro encuentran así escrito, ¿ya? Quiere indicar que esto de manera errónea o equivocada lo ha realizado. Simplemente se va representando con ese pequeño cuadradito. Ya, si estoy volviendo a recalcarles de este ángulo recto, es que en los temas, o en el siguiente tema que vamos a realizar, o quizás en algunos así gráficos que observen así pequeño cuadrado, para que ustedes recién ahí lo escriban cuando formen una ecuación. Pero a través del gráfico no se escribe 90 grados. Ahora, lo que es el ángulo obtuso.
El ángulo obtuso quiere indicar que ese ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados. Y estamos viendo, ¿no? Que ese ángulo alfa vale mayor que 90 grados, pero va a tener que ser menor que 180 grados. ¿Por qué? Es que nosotros cuando tenemos un ángulo de 180 grados vamos a tener así la mitad de una circunferencia. O sea, tiene que estar ese ángulo, para que sea obtuso, tiene que estar por lo menos así, mínima parte. O sea, esta partecita nada más. Y tiene que ser menor que 180. O sea, esa parte tiene que valer hasta 179 grados. Pero mayor que 90 grados. Y eso vamos a llamar ángulo obtuso. Ángulo convexo. El ángulo convexo quiere indicar que ese ángulo alfa va a ser menor que 180 grados. Muy parecido, o sea, el obtuso y convexo muy parecidos van a tener que ser. ¿No? Que va a tener que ser pues menor que 180 grados. En el ángulo llano, ¿ya? En el ángulo llano quiere indicar que ese ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Esto de acá, este ángulo llano, jóvenes y señoritas, a veces, o sea, utilizamos, ¿no? En el desarrollo, quizás hallando un triángulo, un cuadrado, más que todo en triángulos, o quizás o en un ángulo, ¿no? O en un gráfico que tengamos de esa forma, ¿no? Entonces, nunca se olviden que el ángulo llano vale 180 grados. O sea, quiero decir, pues, ¿no? Ese no necesariamente puede estar así, puede estar a esta forma también. Nunca olvidarse que toda esa parte, ¿no? Como es la mitad de una semicircunferencia, o sea, de la circunferencia, vale pues 180 grados. No necesariamente así puede estar, o puede estar así también. Bien, podemos poner acá, o quizás esta parte inferior, que cualquiera de ellos va a valer pues 180 grados. Y eso llamamos ángulo llano. Ángulo cóncavo. En el ángulo cóncavo quiere decir que el ángulo alfa va a ser mayor que 180 grados, o sea, puede valer 181, 182, pero antes de 270 grados. O sea, este ángulo cóncavo, cuando formamos, o sea, 270 va a ser de esta forma. Voy a venir ahí, así cuando formo todo esto de acá, todo ese ángulo va a ser 270. ¿No? Pero como es antes, o sea, tiene que estar hasta más o menos por acá nomás, pues, hasta 269, nada más va a ser ese ángulo cóncavo. En el ángulo nulo quiere indicar que ese ángulo alfa o cualquier ángulo va a tener que ser igual a 0. O sea, nunca olvidarse, pues nulo cuando les dice, se refiere a 0. En el ángulo completo. En el ángulo completo, ¿ya? Ese ángulo completo se quiere indicar que el ángulo alfa, pues, vale 360 grados, o sea, una circunferencia. Entonces, cuando tengan algún gráfico, posiblemente así, o quizás en forma de X, por ejemplo, ¿no? Y les mencionen así varios, diversos, ¿no? Ángulos. ¿No? Por ejemplo, puede ser X más 5, por ejemplo. Quizás acá, por ejemplo, 2X nada más. Acá que sea, por ejemplo, 3X más 10. Y acá puedo poner, por ejemplo, 4X o 4X más 1. Dependiendo, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ustedes, mira, como es pequeño, yo un poquito lo puedo prolongar y no estoy afectando mi gráfico. Sigue manteniéndose lo mismo. Y les va a pedir hallar X. ¿Qué van a realizar? ¿Qué van a realizar? Formar pues todo esto de acá. Una circunferencia. Entonces, cuando formen una circunferencia, ¿eso vale cuánto? 360 grados. ¿Qué van a hacer? Van a tener que sumar cada uno de esos ángulos y lo van a igualar a 360 grados. ¿Para qué? Para que puedan hallar X. Eso es lo que les van a ir pidiendo. O no necesariamente X, puede estar alfa, beta, teta, cualquier letra, o M, N, cualquier letra. Esa forma se va a utilizar el ángulo completo. Ahora, ángulos complementarios.
En los ángulos complementarios, cuando les indica, quiere decir que sumado dos ángulos, ya sea alfa y beta, va a ser igual a 90 grados, ¿no? Donde alfa y beta son complementarios. O sea, este gráfico, lo que ustedes están observando, debería haber quizás sido de esta forma. O sea, juntado, ¿no? Lo único que se ha hecho, esta línea de acá, ¿no? Estoy resaltando un poco más, un poco grueso, ahí se ha separado nada más, ¿no? Se ha separado donde se está considerando alfa y beta. O sea, en realidad, este gráfico tiene que ser uno solo, una sola línea. Y que sumado, ve, alfa más beta forma 90 grados, pues ve. Y es muy similar a este pequeño cuadradito que hemos tenido en el ángulo recto. Por esa razón, se está indicando en la definición que alfa más beta igual a 90 grados. Y eso llamamos ángulos complementarios. Eso de ahí también es importante, saber ustedes a qué se refiere ángulos complementarios. En los ángulos suplementarios, quiere indicar tanto el alfa y beta, lo van a sumar, va a ser igual a 180 grados. O sea, va a tener de esta forma, como si fuera acá, este ángulo llano. O sea, van a tener de esta forma, ¿no? En realidad, debió haber sido así quizá, ¿no? Por ejemplo, acá está el ángulo alfa, juntando esos gráficos, y acá el ángulo beta. Y mira, ¿qué hacemos? Pues ve, todo eso de ahí forma ¿cuánto? 180 grados. Y eso nos está diciendo en la definición, ve, que alfa lo sumamos más beta es igual a 180 grados. Teniendo en cuenta que alfa y beta son suplementarios. Entonces, nunca olvidarse, cuando les dice complementarios, vale 90 grados. Pero si dice suplementarios, vale 180 grados. Y finalmente tenemos lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Cuando es opuestos por el vértice, ustedes tienen que recordarse, es como si estuvieran viéndose a través de un espejo, ¿no? Cuando nos vemos en un espejo, nos estamos viendo, o sea, pero no somos la misma persona, pues lo único que sucede es que en diferente posición. Con ello, ¿qué quiero decirles? Que en el gráfico donde estamos observando el ángulo alfa y el ángulo beta, van a ser iguales. Por eso se indica que alfa y beta son opuestos por el vértice. Aparte de ello también, ¿no? Tienen que tener en cuenta, puede estar acá también. Puede ser, por ejemplo, acá X y debajo puede estar la letra Y. ¿Qué van a decir? Que X es igual a Y. O sea, el gráfico puede ir girando. No necesariamente en esa forma, ¿no? Entonces, es lo que hay que ir recordando. Por eso les decía, hay que estar atentos en este tipo de ángulos. Porque al momento que vamos desarrollando algunos ejercicios, quizás podemos utilizar una de las fórmulas, o quizás 2 fórmulas, 3 fórmulas, dependiendo, ¿no? Ya del ejercicio. Y aparte de ello, en matemática no necesariamente pues nos van a mostrar a través así de gráficos, también van a ver en letras. Y en esas letras, o sea, nos van a hablar quizás de suplementarios. ¿A qué se refiere suplementarios? ¿Cómo debemos de obtener? Y quizás también complementarios, ¿no? Entonces tenemos que saber. Y para ello se está observando, mira, a continuación. Voy a mostrarles todos los dos, tanto complementarios y suplementarios. Nos menciona y nos indica, ¿no? Nos dicen primero, si el C de alfa dice es el complemento de alfa. O sea, cuando les habla complementarios, nunca olvidarse que se va a representar con la letra C mayúscula. Y si les dice suplementarios, con la letra S mayúscula. ¿Qué más? Acá nos dice, mira, cuando hay un solo complemento, ¿ya? O sea, complemento de alfa, dice es igual a ¿quién? A 90 grados menos el ángulo que nos indica. Si es alfa, lo ponemos alfa. Si nos indica, por ejemplo, acá nos mencionara quizás 5 alfa, entonces ustedes van a poner 90 grados menos, acá van a ir cambiando, menos 5 alfa. Eso es lo que tienen que hacer, o sea, de acuerdo al ángulo que les esté mencionando. No necesariamente alfa, puede estar beta, teta, cualquier ángulo.
Y cuando ya existe dos complementos, mira, complemento de alfa dices igual a alfa. O sea, de acuerdo al ángulo que nos está mencionando, se está escribiendo alfa. Si nos dice beta, se pone beta. Si dice quizás 2 beta, entonces ponemos igual a 2 beta. ¿Y cómo vamos a saber, no? Mira, hay dos igual, en este caso hay dos condiciones. En la primera nos dice 90 menos alfa y el otro nos dice alfa. Y para ello van a tener en cuenta lo siguiente. Si n dices par, o sea, se refiere a la cantidad de complementos. Si ese complemento aparece de manera par, van a igualar al ángulo que les mencione. Pero si el complemento aparece de manera impar, van a igualar ¿a cuánto? A 90 grados menos el ángulo que les esté mencionando, ¿no? Y ahí nos está indicando dos condiciones. Y hay en uno de los ejercicios que a ustedes ahí les dice complemento, complemento. No sé si aparecerá de manera par o de manera impar, ¿no? De acuerdo a ello, van a tener que igualar ustedes, ¿no? Si les dice alfa, ponen alfa. Si dice beta, entonces ponemos beta. Si dice teta, entonces tienen que poner teta, dependiendo ya del ángulo. O quizás, si aparece de manera impar, van a poner pues 90 grados menos alfa, o quizás menos beta, menos teta, o quizás menos m, dependiendo del ángulo que mencione. Así es que nunca olvidarse esta condición que les está indicando del complemento. Es muy similar en el suplemento, pero teniendo en cuenta, como es complemento, se habla de 90 grados. En cambio, ya si es suplemento, ya vamos a tener que utilizar 180 grados. Y acá observamos, mira. Mira, comparamos, mira, tanto el complemento con el suplemento, comparen. La única diferencia que se hace es el ángulo. Acá va a valer 90 grados en el complemento y acá va a valer 180 grados. Y de ahí va restándose con el ángulo que les mencione. Por eso ahí estamos observando el suplemento, ¿no? Del ángulo beta, dice es igual a 180 grados menos beta. ¿Qué pasa ya si aparece de manera par ese suplemento? Vamos a poner, mira, el suplemento como es de beta, igual a beta. Y mira, comparamos con el complemento, es muy similar, ¿no? Si yo quiero haber puesto quizás ambos con el mismo, o sea, ángulo alfa, alfa, o puedo haber puesto beta, beta. Pero nunca olvidarse que cuando aparece de manera par van a poner complemento. ¿Por qué les digo, ve? Par, es que acá nos dice, ve. Si n se refiere el suplemento que se va a aparecer de manera par, ya van a ir igualando al ángulo que les mencione. Si es beta, se pone beta. Si es teta, van poniendo teta. Si dice quizás 3 teta, entonces ponen 3 teta. Pero ya si y en este caso estamos hablando ya de suplemento, ese suplemento aparece de manera impar, vamos a igualar a 180 grados menos beta, o el ángulo que les esté mencionando. Esto también es muy importante, porque ahí en los ejercicios, o sea, les habla complemento, les habla suplemento, o quizás pueden tener, ¿no? El complemento de manera par o impar, o quizás el suplemento de manera par o impar, dependiendo, y a cuál de ellos van a ir igualando. Ahora sí, estar atentos con la resolución de los ejercicios. Estamos viendo ahí en el primer ejercicio, nos dice calcular X. Si o M nos menciona que es bisectriz. Por eso les decía, hay que estar atentos a qué se refiere bisectriz. ¿Se acuerdan qué era la definición de bisectriz? ¿No? Y a continuación nos va mostrando ahí el gráfico. ¿Qué era la bisectriz? ¿Qué nos decía la bisectriz? ¿Se acuerdan? La bisectriz nos indicaba. Dividí el ángulo. Ya, dividía el ángulo en partes iguales o diferentes. En partes iguales. Partes iguales. Pero ¿qué observamos nosotros en nuestro gráfico? Mira, uno de los ángulos vale 60 más X y el otro vale 3X menos 10. ¿Qué les dije? Que debemos igualar ambos ángulos. Entonces, ya, acá tienen que recordar
la definición de bisectriz y debemos de ir igualando, ¿no? En este caso, como el OM nos está diciendo que es bisectriz, igualamos los dos ángulos. O sea, ¿quiénes? 60 más X lo van a igualar ¿con quién? O sea, ellos dos se van a tener que igualar a 3X menos 10. Ahí está, ¿ve? 60 más X igual a 3X menos 10. Voy indicando que son iguales por la definición de bisectriz. Que bien claro nos decía que la bisectriz que nos mencionen va a partir en dos ángulos iguales. Y esto, mira, nos está diciendo pues que es bisectriz. Si esto vale, por ejemplo, de acá este ángulo vale 10, el otro ángulo también tiene que valer 10. Pero cuando tengan de esa forma, ustedes tienen que igualar. ¿Para qué? Para que formen una ecuación y así tengan la variable que les está pidiendo hallar, mira. Y estamos teniendo ahí, ¿ve? Y apareció la variable. Y ahí, ¿qué paso vamos a continuar? ¿Qué paso continuamos? Por ejemplo, acá 60 más X, yo no puedo desarrollar, porque uno es grado y el otro es variable. Al otro lado, tengo 3X menos 10, tampoco, no puedo restar, porque uno tiene variable, el otro es grado. ¿Qué debemos de hacer? Agrupar. ¿Ya? Tienen que agrupar a un lado las variables y al otro lado los que tienen grados. Y para ello comparan ustedes, porque la variable al final debe de ser positivo. Entonces, tienen que ir trasladando, ¿ya? La variable de cuál de ellos es mayor. Pues, ¿quién es mayor? Acá yo tengo 1 y acá está el número 3. ¿Quién es mayor? Pues, 1 o 3. 3. El 3 es mayor. Entonces, con ello, ¿qué quiero decirles? Que esta variable X va a venir al otro lado a restar. Y el menos 10 va a venir a este lado, ¿qué cosa? A sumar. Acá viene a sumar y acá va a venir a restar esa variable X. Y tendríamos así, mira, 60 más 10 igual a 3X menos X. ¿Cuánto es 60 más 10? 70. Y 3X menos X, 2X. 2X. Y tendría, sí, mira, 70 grados igual a 2X. ¿Qué hago luego? 70 entre 2. Muy bien, 70 entre 2. Y lo velamos a X. Y ahí hallamos el X. ¿Cuánto es ahí X? 35. 35. X es igual a 35. Y si quieren comprobar a ver si es cierto, esto de acá, ¿no? Con 3X menos 10, debe de salirnos el mismo resultado con 60 más X. Si desean, comprobamos, mira, 60 más X, 60 más X, X vale 35. ¿Cuánto es esa suma? 95. 95. Acá nos está saliendo 95. Entonces, acá también debe de salirnos 95 grados. Y vamos a comprobar. Por acá nomás tengo acá 3. Multiplico por X que vale 35. Y lo resto menos 10. Acá a este lado, 35 por 3. 3 por 5, 15. Y llevo 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Sale 105. Menos 10. ¿Cuánto es 105 menos 10? 95. 95. Y sí, nos está saliendo, ¿no? La respuesta que yo les había supuesto. Pero sí, nos está saliendo el mismo resultado. Entonces, con ello estoy demostrándoles que esta respuesta que hemos encontrado de la variable X es la respuesta correcta. Porque no necesariamente, o sea, en matemática llegamos a la respuesta y ahí vamos marcando, ¿no? También tenemos que comprobar a ver si es cierto que está cumpliendo, ¿no? De acuerdo a la definición. Y con la demostración que hemos hecho estamos llegando. O sea, ambos ángulos en sí valen 95. Continuamos con otro ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí?
Una duda que puedan ir teniendo. No, Miss. Muy bien. No, mix, no. Muy bien. Continuamos. Tenemos ahí 2, nos dice calcular X y nos muestra ahí el gráfico. ¿Qué se hace ahí para la resolución? En este caso, ¿no? Tenemos que recordar lo que es ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiero decir con ello? Que ambos ángulos, o sea, que se visualizan, ¿no? Yo les dije, ¿se acuerdan del espejo que les dije? No hay que visualizarlo, hay que observarnos en un espejo, somos la misma persona. Acá lo mismo. Entonces siempre se van a recordar cuando tengan así una X. Y aparte de ello, esos ángulos tienen que estar así, ¿no? En este caso tenemos la parte superior y el otro está en la parte inferior. O también puede estar quizás al lado izquierdo y el otro ángulo puede estar quizás al lado derecho. O sea, ahí ambos. Pero, ¿qué hubiera pasado? Ya, suponiendo, esto de acá, esto de acá que estamos observando, hubiera estado escrito acá. O sea, acá. Hubiera estado escrito ahí el ángulo. Entonces, hubiéramos tenido así, ve. Suponiendo así hubiera estado, pero escrito ahí. Ahí y acá. Y esto de acá ya no van a utilizar esto de acá, pues lo que van a utilizar es esta. ¿La mitad de quién? De una circunferencia. ¿Y eso cuánto vale? 180 grados. Y con ello, ¿qué van a hacer? Acá, cualquiera que esté escrito, por ejemplo, A y acá que esté B, lo van a sumar y lo van a igualar a 180 grados. Esa es otra forma que puede ir representándonos en nuestro gráfico. Pero en este caso, mira, estamos teniendo y observando que son pues ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué van a hacer? Van a igualar, ¿quién? 30 más X lo vamos a igualar a 2X más 25. Y es muy similar a la ecuación anterior que hemos ido formando. ¿No? ¿Qué tienen que hacer? Pues agrupar a un lado que tiene variable y al otro lado que tiene grado. Eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de ello, tienen que observar quién es mayor, el X o el 2X. ¿Por qué les digo tienen que observar? Es que al último, jóvenes y señoritas, como estamos trabajando variable X, esa X debe de salirles positivo. No debe de haber un signo negativo delante. Pero si en caso, por ahí están desarrollando, ¿no? Y suponiendo así que hayan llegado, por ejemplo, acá que salga 5. Suponiendo, yo no les estoy diciendo que sale 5. Suponiendo tienen así menos X igual a 5. ¿Qué van a hacer? La estrategia que tienen que hacer jóvenes y señoritas es multiplicar por ¿quién? Por menos 1. Y cuando ustedes multiplican por menos 1, ahí recién esa variable X se va a convertir en positivo y lo que estamos teniendo, el número 5, se va a convertir en negativo, va a ser menos 5. Ya es lo que tienen que hacer. Entonces, para que no estén multiplicando así por menos 1, les estoy dando la estrategia indicando, ¿no? ¿Cuál de ellos? O sea, les estoy haciendo comparar cuál de ellos es mayor. Y a ese lado donde es mayor, tienen que llevar. Y como me dijeron 2, entonces quiero decir pues que esta X va a venir a este lado a restar. Y el número 25 va a venir a este lado también a restar, porque acá como está sumando, viene el otro lado a restar y tendríamos así, ¿ve? 30 menos 25 igual a 2X menos X. Y 30 menos 25, bueno, consiguientemente hemos conseguido que sale 5, ¿no? Ahí está, ¿ve? Vale 5. O sea, cualquier variable, ¿no? Pues suponiendo, ¿no? Como vuelvo a indicar, si le sale por ahí negativo la variable, hay que multiplicar por menos. Y así ya convertimos a la variable en positivo, porque nunca se olviden que cualquier variable o cualquier ángulo que les mencionen debe de ser positivo. Esa es la estrategia que ustedes tienen que conocer y saber también. Continuamos con otro ejercicio. Acá en el tercer ejercicio, ¿qué estamos observando? Mira,
Nuestro problema está expresado, o sea, en forma de letras y también hay números, ¿no? Es fácil cuando nosotros tenemos un gráfico, podemos desarrollarlo de manera directa, ¿no? Más rápido. Ahora, si nosotros tenemos en forma de letras, ¿qué tienen que hacer? Expresar o llevar en forma de letras, de acuerdo a la condición que nos esté indicando. A ver, ¿alguien me ayuda ahí con el tercer ejercicio, con la lectura? ¿La escucho? Yo, profesora. ¿La escucho? Si a media de un ángulo le suma su complemento y su complemento, resulta el 230 calculado a su media. Uh-huh. Lo que les está hablando acá ya es complemento y suplemento, ¿no? En primer lugar hay que recordar pues que el complemento se representa con la letra C y el suplemento vamos a ir representando con la letra S, ambos con letra mayúscula. Nos está diciendo si a la medida de un ángulo, ese ángulo ustedes pueden poner cualquier letra lo pueden ir representando, puede ser alfa, beta, teta, X o cualquiera, ¿no? Pero como es ángulo, o sea, los ángulos se utilizan los más usuales, el alfa, el beta y teta. Esos tres ángulos más usuales. O comunes que digamos, ¿no? En este caso, ya hasta acá donde nos está mencionando, si a la medida de un ángulo, bueno, en este yo le he ido formulando con el ángulo teta. Entonces lo pongo así, el ángulo teta. Todo lo que dice, si a la medida de un ángulo, simplemente lo represento con el ángulo teta. O sea, voy a poner así, teta. Se le suma. ¿Qué cosa van a sumar? Van a sumar, van a ir sumando. ¿Qué cosa van a sumar? Su complemento y su suplemento. Dice, lo vamos a sumar complemento y su suplemento. O sea, ambos vamos a tener que sumar. ¿Y qué más nos dice? Resulta. Esta palabra resulta se representa con el signo igual. ¿Cuánto vamos a igualar? A 230. Pero antes de ello, antes de que yo empiece a desarrollar jóvenes y señoritas, nunca se olviden, y en la parte teórica, ¿no? Nos mencionaba que el complemento había un ángulo, ¿no? Había un ángulo. Si es alfa, ponen alfa. Si es beta, ponen beta. Pero como en este caso estamos utilizando el ángulo teta, entonces ustedes tienen que poner así, complemento del ángulo teta. Y también el suplemento de ¿quién? Del ángulo teta. No lo vayan a dejar así sin el ángulo, porque si ustedes lo dejan ahí, no van a poder continuar con el desarrollo. Si es que nunca olvidarse. Si suponiendo acá yo haber puesto alfa, entonces ustedes acá van a poner alfa. Acá lo van a ir poniendo alfa. Si ponen beta, lo ponen el ángulo beta. Depende del ángulo que ustedes están indicando. En este caso yo he ido mencionando es que vamos a trabajar con el ángulo teta. Lo que acabo de escribir, ahí está, bien. Estoy mostrándoles. Pero nosotros, o sea, acá no podemos todavía continuar con el desarrollo. Para poder desarrollar, o sea, debe de aparecer, puede ser así, aparecer el ángulo teta o quizás 2 teta, ¿no? Pero nunca, o sea, debemos de tener así, con este complemento, ni con este suplemento. Y hemos ido aprendiendo en la parte teórica cómo se representaba, ¿no? Cuando aparecía un solo complemento y un solo suplemento, cómo se iba representando. Y a continuación les voy a hacer recordar. Ahí está, el complemento del ángulo teta es igual a 90 grados menos teta. Y el suplemento del ángulo teta es igual a 180 grados menos teta. ¿Qué vamos a hacer? Esto de acá, donde encuentren complemento de teta, van a poner 90 grados menos teta. Y donde encuentren suplemento de teta, van a poner 180 grados menos teta. Vamos a ir reemplazando. Acá está, este es el primero. Estamos teniendo el ángulo teta, se está volviendo a escribir. Ahora el otro, el complemento de teta, que es esto, 90 grados menos teta. Y el suplemento de teta es 180 grados menos teta. Y eso es igual a ¿cuánto dice? 230 grados. Ahí sí, mira, apareció teta. Mira, acá tenemos menos teta.
Y acá también tenemos menos teta. Ahora sí, recién podemos continuar con el desarrollo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Acá no hemos podido continuar porque estaba suplemento y también había complemento, o sea, el complemento y el suplemento. No podíamos continuar. Como hemos ido ya reemplazando de cuánto vale, ahí recién empezamos con el desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que vamos a simplificarlo o eliminarlo. ¿Quién? Porque yo tengo un ángulo teta que es positivo con un ángulo teta negativo. Es como si yo dijera 2 menos 2. Eso se hace 0. Entonces, para no estar poniendo 0, simplemente se está eliminando ese ángulo teta. Porque acá yo tengo que es positivo y acá tengo que tiene su signo negativo. Eso siempre y cuando se eliminan. Cuando uno es positivo y el otro es negativo. Y nos va a quedar lo siguiente. ¿Quién es? 90 más 180 sale 270. De ahí baja el menos teta igual a 230. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué les dije? Mira, si nosotros tenemos de esta forma, ¿no? Para poder convertirlo en positivo, ¿qué debemos de hacer? Hay que llevarle al otro lado para que se convierta en positivo. ¿Y qué hacen con 230? Va a venir a este lado a restar. Entonces tendríamos así, ve, 270 grados menos 230 igual a teta. Ahora sí, mira, ¿qué ha pasado? Ese ángulo teta ya se convirtió en positivo. Y yo les dije que cualquier ángulo tiene que aparecer positivo. Y restando 270 menos 230 sale 40. Y estamos obteniendo que teta es igual a 40 grados. Si desea, compruebe. Porque mira acá, teta vale 40. Reemplacen, ¿ah? Mira, 40. Acá menos 40 sale 0. Acá vamos a reemplazar. Este teta vale 40. Tenemos 200, en este caso 90 más 180 sale 270. 270, cuando ustedes resten 40, ¿sale cuánto? Pues 230. Y está saliendo la respuesta, o sea, ese resultado que nos está mencionando. ¿No? Yo les indiqué que debemos de comprobar también si es la respuesta. Y si nos está saliendo la respuesta correcta cuando teta es igual a 40 grados. Y entonces quiere decir que los pasos o los procedimientos que hemos desarrollado es la respuesta correcta. Mira, ¿se dan cuenta ahí en este ejercicio? Ya nos ha mencionado a través de letras. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, profesora, todo muy claro. Ya, muy bien. Tenemos otro ejercicio. Nos dice 4, calcular X. Nos está mostrando la figura, ¿no? En este caso hay 1, 2, 3, hay 4 ángulos. ¿Por qué lo digo? 4 ángulos. Es que acá, mira, tenemos, acá está un ángulo. Acá hay otro ángulo. Esto de acá es otro ángulo. De acá es otro, mira, son 4 ángulos. Y acá les está pidiendo calcular X. ¿Y cómo van a ir obteniendo? Ustedes tienen que recordarse de este ángulo completo. O sea, toda una circunferencia vale 360 grados. Y de ese gráfico, mira, que tenemos, lo vamos a mencionar. Ve, toda esa circunferencia vale 360 grados. ¿Qué tienen que hacer? Van a sumar. Pueden empezar por cualquiera de los ángulos. En este caso, ¿de dónde habrá empezado? Empezar desde el X más 10. Pueden empezar de cualquiera, ¿ya? Así a empezar de acá, mira, X más 10, si a seguir sumando más, o sea, en ese orden tienen que sumar, pues, ¿no? Continuando, para que no se equivoquen. Luego se ha sumado el 2X menos 30, se ha ido sumando 3X menos 20, y finalmente 4X más 60. Y luego se ha igualado, ¿a cuánto? A 360 grados. ¿Qué hacen? Mira, ya, mira, ¿qué observan? Ve. Acá podemos continuar con el desarrollo porque ahí apareció variable X. No interesa si está acompañado el número 1, 2, 3, 4, 5, 10, dependiendo de cualquier número. Lo importante que apareció, mira, la variable X que nos están pidiendo hallar, pues.
Entonces sumamos acá x más 2x, ¿cuánto es? 3x. Más 3x 6x. más 4x. 10x. Ya, acá tendríamos así, 10x. Ahora sumamos los grados. 10. Acá yo tengo menos 30. Van a restar 30 menos 10, 20. ¿Ya? 20. Pero como el número mayor es 30 y tiene signo negativo, sale menos 20. Entonces acá tendríamos así, menos 20. Acá tenemos menos 20. Y luego bajaría más 60. Como estos dos son iguales, entonces nosotros acá tendríamos así, menos 40 y más 60. ¿Qué estamos observando? Signos diferentes. Uno tiene negativo y el otro es positivo. Restamos 60 menos 40, 20. Y como el número 60 tiene signo positivo, entonces por lo tanto, acá nos sale positivo. O sea, sería 10x más 20. ¿Igual a cuánto? A 360 grados. Y ahí está, ¿ve? 10x más 20 igual a 360. ¿Qué nos falta? Este número 20 que está sumando va a irse al otro lado a restar. Que tendríamos lo siguiente. 10x es igual a 360 grados menos 20. ¿Cuánto es 360 grados menos 20 grados? 340. Entonces tendríamos así, ¿ve? 10x es igual a 340 grados. ¿Qué hago luego? Ese 10, ese 10 pasa a dividir a ¿quién? A 340. Entonces tendríamos x es igual a 340 grados entre 10. ¿Cuánto es 340 entre 10? 34. 34. X es igual a 34 grados. Y si ustedes quieren saber si la respuesta es correcta, ¿qué hacen? Reemplacen en cada uno de ellos el valor de X. Y al final, que todo ustedes cuando van a ir sumando, debe de salirles 360 grados. ¿Ya? Y sí comprueben, sí sale 360 grados. Acá, por eso el X vale 34 grados. Y eso sería la respuesta. Mira, si se dan cuenta, están apareciendo otros tipos, ¿no?, de ángulos que hemos ido aprendiendo. Y así, de diversas formas pueden ir apareciendo. Así es que, jóvenes señoritas, lo único que les queda es ir practicando. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no?, mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias. Igual cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.